Bueno, en esta ocasión, pues lo que vamos a hacer es comenzar a buscar datos y encontrar, saber cómo encontrar algunos de los datos que vamos a utilizar para temas de seguridad y justicia. Hay varias formas y varias plataformas de las cuales podemos obtener. En el caso de incidencia delictiva, victimización y recuperación de vehículos y cosas así, por ejemplo llamadas también a 911, pues está el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En su página podemos buscar la incidencia delictiva tal cual a nivel nacional. También así como víctimas y unidades robadas, ¿no? Acá nos explican un poquito de qué se trata, qué datos trae, algunas infografías. También está INEGI, donde podemos explorar bastantes tipos de datos y además tiene una enorme ventaja de que genera censos y encuestas. Entonces, en realidad son los datos más interesantes los que provienen de censos y encuestas y que están en INEGI. Lo demás realmente lo podemos obtener de otras fuentes. También está, no todos los estados tienen, pero algunos como Ciudad de México y Guadalajara, por ejemplo, Jalisco, tienen su portal de datos abiertos. Ahí tienen tal cual conjuntos de datos de muchas instituciones y se puede ir buscando, por ejemplo, en este caso, llamadas al 911. También hay uno de datos abiertos a nivel nacional, pero creo que no tiene tantos datos como tienen los estatales. Sin embargo, cada uno de estos tiene sus propias características y debe ser, primero tenemos que leer, por ejemplo, en este caso, la información viene de NVIP. Tiene una metodología, tiene todos estos documentos, informes operativos, marcos conceptuales, tiene manuales, trae los cuestionarios, etc. Y es necesario por lo menos echarles un vistazo para saber qué significan cada uno de los datos. Porque si los agarramos así como vienen, pues podemos cometer algunos errores a la hora de estarlos manipulando o leyendo o creando ya gráficas o haciendo interpretaciones. Lo mismo sucede con el del secretario ejecutivo. Tiene su propia metodología que van actualizando. De hecho aquí dice, por ejemplo, cifras, nueva metodología, y te dice la fecha de actualización. Una nueva metodología quiere decir que te puede presentar números distintos. No quiere decir que estén moviéndolos o que estén, digamos, ocultando cosas, sino simplemente que hay metodologías para la recolección. Como están recolectando información de todos los estados, de todas las fiscalías estatales, y dentro de las fiscalías estatales, pues las fiscalías regionales, pues los códigos penales, por ejemplo, son distintos. Entonces, ya con eso, no puedes tener una base homologada de los datos que estás obteniendo y levantando. Entonces, en ese trabajo de homologación, pues, digamos, se ganan cosas y se pierden otras. Entonces, es necesario conocer la metodología. Sin embargo, tanto el Secretariado Ejecutivo como INEGI van a tener su propio video, justo para ir observando todas estas particularidades, y también el de datos abiertos. Pero en esta ocasión lo que me interesa es sobre todo ver cómo podemos obtener datos en algunas fiscalías. La verdad es que las páginas, a diferencia de INEGI y del Secretario Ejecutivo, las fiscalías todas tienen su propia forma de presentar información, de dar información o no darla, y tienen su propia estructura. Entonces, en primera instancia, es mejor obtener los datos de cada estado por separado, porque una de las razones es cada estado tiene un código penal distinto. Esto quiere decir que hay delitos que son distintos o bien tienen diferentes clasificaciones. En ese sentido, vamos a encontrar, digamos, la forma más real o más contextualizada de cada uno de los delitos y por lo tanto de los fenómenos criminales en la información de cada estado por sí solo. Entonces, vamos a hacer una exploración de 4 fiscalías: el de la Ciudad de México, el de Zacatecas, la de Morelos y la de Michoacán. Vamos a ver cómo presentan sus datos, cómo podemos obtenerlos o no, porque hay casos en donde simple y sencillamente los podemos visualizar, pero no los podemos obtener. Voy a iniciar con el de la Ciudad de México porque es bastante intuitivo. Entonces, tal cual, puedo entrar a Google y ponerle Fiscalía Ciudad de México y nos sale. Entonces, le damos clic y en este caso, la Fiscalía nos da un enlace más o menos directo a las estadísticas delictivas. Entonces le vamos a dar clic y vamos a ver cómo están presentadas. Tienen desde el 2014, pero nos vamos a ir obviamente a las de enero del 2023. Bueno, las de marzo
que es el mes más actualizado, y en realidad observamos que es un PDF, no es propiamente una base de datos, y aquí nos indica las carpetas de investigación creadas. Se presentaron denuncias. De esas denuncias se abrieron 22.733 carpetas de investigación, y de esas, en realidad 615 no entraron, ya sea porque no son delitos o porque son incompetencias, es decir, otra institución tiene que resolver. Y aquí nos van desagregando, qué delitos son los que existieron o los que fueron denunciados. Este tipo de datos que nos entregan pues tiene muchísimos complicaciones para utilizarlo. En primera, pues es un formato PDF, no es un formato que puedas meterlo directamente a una hoja de cálculo o abrirlo en R o en Python o en cualquier software para análisis de datos, pues no se puede. Entonces tendrías en todo caso que hacerlo manualmente. En el caso de la Ciudad de México se pueden obtener las carpetas de investigación de otra forma, con los datos abiertos, pero eso lo veremos en otra ocasión. Pero bueno, esta es una forma de obtener datos de forma rápida, más o menos resumida, y si solo necesitas el número, lo puedes obtener. Ahora, vamos a entrar en el de Michoacán, que pues es bastante interesante cómo los muestra. En este caso, a diferencia de Ciudad de México, ya ven que todas las páginas son muy distintas. Entonces, aquí en este caso no nos vamos a encontrar en ningún lugar que haya un enlace directo a la incidencia delictiva. Regularmente, en donde tenemos que irnos es en transparencia. Entonces, justo buscamos eso, transparencia, nos vamos a transparencia. Y en este caso, la Fiscalía tiene como varias opciones de donde podemos obtener la información. Aquí, en transparencia proactiva, es decir, la transparencia que la Fiscalía solita por sí misma muestra, Y podemos observar que tienen en el primer ítem incidencia delictiva estatal, incidencia de suicidios, y la delictiva nacional. Voy a poner la nacional nada más para que veamos cómo está. En realidad la incidencia delictiva estatal es lo mismo, solo que la nacional pues está creada a partir de los datos del Secretariado Ejecutivo. Es igual otro que vamos a ver. Pero vámonos a la incidencia delictiva estatal. Tiene una gran ventaja en la forma en la que se visualiza. Es bastante dinámica, pero tiene una muy grande desventaja, que es que no se pueden descargar los datos. Los datos están aquí, pero no podemos descargarlos, aunque podemos irle picando a ver qué nos sale, Entonces, yo puedo elegir el año 2022 y 2023, y quiero solo enero, y me va mostrando todos los datos que hay, de toda la incidencia delictiva, Pero justamente no podemos descargarlo. Sin embargo, tal vez para alguien que no le interese descargarlo y solo quiere visualizarlo, es una gran herramienta hecha para la ciudadanía, aunque está un poco escondida. No un poco escondida, está muy escondida. Una persona que no conoce o no sabe navegar por la Fiscalía, pues difícilmente va a encontrar a través del portal de transparencia de la Fiscalía estos datos. Entonces, pues creo que aquí debería haber como algo ahí en grandote incidencia delictiva, Pero es la forma en la que podemos obtener esta información en Michoacán. Ahora, vámonos a Zacatecas. Zacatecas tiene también como la facilidad de que aquí nos pone incidencia delictiva. En grandote es casi lo primero que está y podemos recurrir a ello. Aquí vamos a ver justo un problema, no un problema, sino las diferencias de las metodologías. Como yo les decía, pues si ustedes revisan la información de Fiscalía, la información del Secretario Ejecutivo, de INEGI o de la propia Fiscalía, van a existir diferencias, porque hay metodologías distintas que levantan la información distinta con propósitos y objetivos distintos. Entonces vamos a ver dos. Esta que dice incidencia delictiva del Foro Común, nueva metodología. Esta es del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Entonces la vamos a abrir, y también vamos a abrir la que no es con esta metodología, sino con una metodología previa, que es la de, creo, Consejo Interinstitucional de Estadística para la Seguridad Pública, Entonces vamos a ver estas dos formas de clasificar la información. Primero, el de el Secretario Ejecutivo. Entonces podemos ver, cuál es la desventaja de esto. Es, una ventaja es de que está muy desagregado, Entonces tienes el bien jurídico, que es la vida y la integridad. Ahí está.
tienes el tipo penal y tienes algunas modalidades y también pues los elementos con los que se comete, ¿no? Entonces tienes homicidio doloso con arma de fuego, con arma blanca, otro elemento no especificado, etc. Te permite hacer otras cosas. Pero, ¿cuál es un problema de este tipo de clasificación? Que al final, siempre en todos los bienes jurídicos, pone otros delitos que atentan contra el bien jurídico. Entonces, tenemos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad personal, contra la libertad y la seguridad sexual, etc. Entonces, vemos que, por ejemplo, en el caso de delitos contra la vida y la integridad, en total se reportan 659. Pero tenemos 54 delitos que no sabemos qué son. Sabemos que son delitos, pero no sabemos qué son. Entonces, si nosotros usamos, por ejemplo, queremos saber, bueno, ¿y cuánto representa esto? Casi que en pérdida de información. Bueno, el 8.2% de esta información no sabemos qué es. No está desagregada. Y hay casos como bastante controversiales. Por ejemplo, pensemos en el bien jurídico de la libertad personal, en donde tenemos 135 delitos, pero solo 2 nos indican que son secuestro con calidad de rehén. Y todos los demás, otros delitos que atentan contra la libertad personal, son 133, o sea, el 99% no sabemos qué son. Sabemos que no son este tipo de secuestros y tampoco este tipo de delitos, ni rapto ni tráfico de menores, pero no sabemos qué otro delito es. Eso ya te da como una ambigüedad enorme para el análisis que se podría hacer. Entonces, básicamente, este es el problema de esta metodología. Por ejemplo, aquí, contra otros, tiene además una clasificación que es un bien jurídico, que es contra otros bienes jurídicos. O sea, no solo entre los delitos es otros delitos, sino que es otro bien jurídico, donde podemos encontrar pues cosas que entre sí mismas pues podrían no tener relación, como por ejemplo narcomenudeo, delitos electorales, contra el medio ambiente, falsificación, falsedad, etcétera, ¿no? Entonces es un problema. Ahora, esta misma información, pero para Zacatecas, con otro formato distinto, que es el del CIEISP, que ahorita vemos, ahorita lo podemos buscar, aquí está, Comité Interinstitucional de Estadística e Informática de Seguridad Pública. Entonces, este formato, desde mi punto de vista, pues tiene una mayor ventaja porque, observen, dice, total de robos, y nos los va desglosando con violencia, sin violencia, robo común con violencia, sin violencia, etc. Y nos va a decir al final que dice otros delitos. A ver, ¿dónde está? Ok. Otros delitos patrimoniales. Y si le vamos, aquí está. Otros delitos, bueno, en este caso, otros robo, otros con violencia, ¿no? Es decir, delitos que acá se clasificaron como otros, acá abajo nos los desagrega. Y en toda la posibilidad, público, robo equiparado, contra persona, de motocicleta, interior de vehículo, también los que están sin violencia. Entonces, tiene esta enorme ventaja de que está todo desglosado. Continúa teniendo la desventaja de que no es una base de datos, es una tabla en donde están todos los datos, pero por lo menos los tenemos desagregados. Entonces, en este caso, pues bastante bien. Y pues es lo que nos puede dar Zacatecas. Ahora voy a ir, en este caso, a la Fiscalía de Morelos, donde es como la forma más complicada de obtener la información. Si entramos a la página, en realidad no hay ningún lugar en donde nos diga que podemos buscar la información de incidencia delictiva, ningún tipo de dato. Hay que cerrarla. No hay ningún tipo de dato que nos pueda dar. En este caso, así como en el caso de Michoacán, entramos a transparencia, pero acá no vamos a entrar a transparencia, digamos, de la fiscalía, sino de la plataforma de transparencia. Y nos vamos a ir a información pública. Ya una vez que cargue esta página de información pública, vamos a elegir nuestro estado, que en este caso es Morelos. Esto lo podemos hacer igual para todos los demás estados, pero como en el caso de Morelos la fiscalía no presenta la información como debería ser, pues nos vamos a la plataforma nacional de transparencia directamente. Y ya que elegimos el estado, ponemos fiscalía, ¿no? Entonces nos da Fiscalía General del Estado de Morelos. Bajamos y nos vamos a estadísticas.
Ahí obviamente podemos explorar muchísimo de la información de la fiscalía, pero en este caso nos vamos a ir a estadísticas. Vamos a elegir todos los meses y le vamos a dar en consultar. Y aquí va a suceder como que otra traba en realidad para obtener la información. Si le damos clic a alguno de estos registros, nos va a mostrar con la información pues detallada, ¿no? Va a decir el hipervínculo al documento, este es la metodología. Aquí está el instrumento para el registro, clasificación y reporte. Todo esto es la metodología, pues es bueno echarle un vistazo, pero lo que nos va a interesar es la base de datos propiamente. Entonces, hipervínculo a las bases de datos. Si yo le doy clic aquí, no abre. Y si lo intento abrir con clic derecho, tampoco va a abrir. Y podríamos intentarlo desde acá también. No va a abrir, y no va a abrir nunca. Entonces, ¿por qué sucede esto? Pues no sé por qué lo hacen así. Pero si le dan clic derecho y se van a inspeccionar, aquí les va a salir el enlace a donde se supone que debe de llevarlos y no nos lleva, que es este que empieza aquí. Aquí está. Voy a copiar una ventana, voy a pegar y vamos a quitar este paréntesis hasta el final, esa con pestañita, y solo vamos a dejar a partir del HTTP y donde nos manda todo esto. Este formato al final nos dice que es un formato pues de tipo Excel, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese ya enlace limpio, le damos Enter y ya nos permite descargar Morelos y ya podemos abrir estos datos que nos debería haber enviado desde el primer clic que le dimos. Y si se fijan, como en el caso de Zacatecas, están utilizando el instrumento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Es este que trae este problemón de el tipo de delitos, ¿no? Que nos dice, bueno, un secuestro, pero la mayoría de esos no sabemos qué son exactamente, ¿no? Bueno, pero por lo menos ya tenemos la información. Esto obviamente pues es muy poca transparencia, porque si no sabes qué estructura HTML tiene una página, pues nunca vas a encontrar este enlace que en realidad pues está público, pero que nos debería de abrir cuando nosotros le demos clic y no nos abre. Entonces, eso es lo que sucede en el caso de Morelos. Pero bueno, ya conseguimos la información. Ahora, hay otro, que es el estado de Jalisco. A ver, déjame ver si ya lo tenía abierto. Michoacán, no, pero vamos a ponerle aquí, Fiscalía de Jalisco. Este es otro caso, en donde vamos a encontrar la información más o menos parecida. Entonces igual entramos a la Fiscalía de Jalisco, esperamos a que cargue, y como ya vieron en otras, si nos ponemos a buscar, es probable que no nos aparezca. Entonces podemos seguir buscando y parece ser que no nos va a dar la información de forma directa. Va a ser también a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, otra vez en Jalisco. Vamos a información pública, esperamos a que cargue y vamos a abrir en el caso de esta entidad Jalisco y vamos a buscar también Fiscalía. Aquí nos sale Fiscalía Estatal. Igual, estadísticas, todos los meses, consultamos y aquí nos va a mostrar más información, pero va a tener el problema parecido de Morelos. Vamos en consulta la información y nunca, si lo dejan así, nunca va a terminar de cargar. Entonces, lo voy a dejar ahí cargando porque nunca va a terminar de cargar. Y nos damos de nuevo, clic derecho y le damos inspeccionar. Nos va a abrir la información que nos debería dar aunque no hagamos todo esto y le vamos a pegar. Pero fíjense aquí, igual vamos a limpiar todo el enlace para que solo esté el HTTP. Y aquí le falta una L, porque toda la estructura de todos las páginas web es con HTML y aquí pues será por error o por voluntariedad no le pusieron una L y por eso es que nunca de los nunca va a poderse cargar la información de Jalisco. Una vez que ponemos la L, pues ya le damos Enter. Y justo aquí nos dice no se puede acceder a este sitio. Pero en el caso donde le pusimos el HTML completito, fíjense que aquí, o sea, es el mismo enlace,
pero le falta una L, y por eso nunca va a poder acceder a este sitio porque en realidad no existe. Pero al ponerle esa única letra, la L, ya podemos tener acceso a las estadísticas de la Fiscalía del Estado de Jalisco, ¿no? Entonces, no sé, alto impacto aquí viene del 1 al 15 de agosto, del 16 al 30 de agosto, que en realidad no viene hasta el 2023, falta actualización. Pero bueno, por lo menos tenemos, bueno, no, HTML. Tenemos acceso a algunos datos. Se nos dio del periodo del 1 al 15 de enero del 2022. Lo voy a extraer en descargas para que podamos observarlo. Estamos en descargas. Y me parece que es... A ver, déjame ver. Vamos a darle... Bueno, pues estos como de evidencia. Bueno, vienen PDFs. No es la mejor forma de presentar la información, pero por lo menos ya tenemos acceso a la información, ¿no? Esto es un periodo de 15 días. Y básicamente de este modo es como podemos acceder a la información, por ejemplo, no, bueno, la información de Guadalajara. Aquí viene. Está por colonias, aquí está por tipo de delito. Y bueno, esta es la información. La verdad es que no es información con la que podríamos realmente trabajar. Sería muy complicado trabajar con este tipo de información que viene en PDF. Tendríamos que hacer, primero pasarla a una hoja de cálculo y después, bueno, primero ver si nos funciona algo y después pasarla a una hoja de cálculo. Pero bueno, ya tenemos la información, por lo menos sabemos cómo encontrarla. No es lo más adecuado para la ciudadanía en general, pero por lo menos podemos acceder de alguna u otra forma. Básicamente esto es lo que se pudo ver de la información estadística en fiscalías o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y posteriormente vamos a empezar a ver, yo creo, la del Secretario Ejecutivo. Pero eso va a ser para otro video.